¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, qué gusto reencontrarnos. Hoy sería un sálvese quien pueda de la lluvia o del mal tiempo que todavía nos acompaña. Qué manera de caer agua desde ayer a la tardecita, ni que hablar en la noche, una madrugada con intensas precipitaciones aquí en el sur del país, prácticamente el mal tiempo y la lluvia se extendió a todo el territorio nacional. Mañana que comienza en este viernes 21 de noviembre de este año 2025, también con lluvias. La gente despidiendo la semana con paraguas, con camperas. Mes de noviembre que ha venido con mucha agua, por suerte, principalmente uno piensa para afrontar de la mejor forma una sequía que ya en este comienzo de noviembre se hacía notar, principalmente en la zona norte del país, en la zona del litoral, y esta agua da cierta tranquilidad para afrontar lo que serán los próximos meses de calor. Ya se habla que la próxima semana hay pronóstico que el tiempo va a estar más acorde a la época del año en la cual estamos viviendo, ¿no? Donde el calor se hace presente, para quienes no nos gusta, lamentablemente, para quienes les gusta, bueno, lo disfrutan, y ahí vendrá una merma en cuanto a la cantidad de precipitaciones. Los diferentes predictores meteorológicos han advertido, han pronosticado que con este fenómeno ya instalado de la Niña vamos a tener un verano con escasas precipitaciones, pero no con la sequía que nos acompañó hace algún tiempo y que nos brindó esa agua salada, esa agua de tan mala calidad. Y no menos cuenta que hoy la máxima va a alcanzar a los 23 grados aquí en el área metropolitana. La mínima para esta noche y próxima madrugada será de 14. Va a continuar nuboso y cubierto el tiempo en la mañana todavía, y persisten las precipitaciones y también las tormentas aisladas. En la tarde de esta jornada, más de lo mismo, tiempo cubierto, nuboso, periodos de algo nuboso con precipitaciones aisladas, mejorando en las últimas horas de la tarde, comienzo de la noche, y el fin de semana va a ser libre de lluvias. Mañana sábado 22 de noviembre, tiempo algo nuboso con periodos de nuboso, neblinas matinales, la máxima será de 23, la mínima de 8, y el domingo también será una jornada clara y algo nubosa con periodo nuboso. El domingo también tendremos neblinas matinales y una máxima de 25 y una mínima de 8. Lo bueno, y ante el aumento de temperaturas, es que se mantienen las noches frescas, soportables para poder descansar en buena forma. Valentina nos acompaña en la puesta al aire, seguramente en algún ratito más en el transcurso de esta mañana de viernes. Miguel se estará integrando para estar compartiendo y hablando de lo que es la información en esta jornada. Raconto, en definitiva, de una semana bastante intensa y que tiene como noticia principal en el ámbito policial lo que fue la detención de este narco allegado a Sebastián Marcet, que estaba requerido a nivel internacional por tráfico de 443 kilos de cocaína. El individuo tiene 45 años de edad, es poseedor de antecedentes penales y declarará en fiscalía en el transcurso de las próximas horas. La investigación policial que permitió la detención de Luis Fernández Albín, no es pariente mío. Tengo unas primas hermanas que son dos, que son Fernández Albín, ¿no? Como que cuando vienen este tipo de noticias viene la chanza. La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó un total de 4 allanamientos y detuvo a 3 personas. El líder de la organización criminal dedicada al narcotráfico fue detenido en la ciudad de Buenos Aires. Lo decíamos en materia climática, hoy viernes continúan las lluvias, continúan las tormentas, luego baja la temperatura. En el fin de semana será más bien primaveral, pero reiteramos, libre de precipitaciones a nivel nacional. La operación Delta, con allanamientos que se realizaron en los departamentos de Colonia y también en Montevideo, dejó un saldo de 29 personas condenadas y también un imputado por tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y también otros delitos. El Ministerio de Salud Pública, ayer lo manejábamos en cuanto a información aquí en la mañana de Sálvese quien pueda, confirmó, en definitiva, los 3 casos de sarampión en una familia que había viajado a Bolivia en los últimos días de Río Negro, esta familia, y bueno, los 3 fueron contagiados por sarampión. 5 casos eran sospechosos y estos últimos 5 continúan aguardando los resultados. También en el ámbito de información policial, un accidente ocurrido en Boulevard Artigas y Los Alpes, aquí en la ciudad de Montevideo, que arrojó que el acompañante de una moto murió en el accidente. El conductor sufrió lesiones leves. Cayó en Buenos Aires, lo decíamos, este narcotraficante
que se lo vincula al narco uruguayo Sebastián Marcet. Esto lo informó el ministro del Interior ayer jueves, Carlos Negro, donde ahora Fernández Albín será extraditado a Uruguay, donde está actualmente requerido por la justicia del país. La reacción de los criminales, estamos acá para esperarla y responderla, agregó el ministro del Interior. Un hombre de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, fue enviado a la cárcel por el abuso sexual contra su hija por más de 30 años consecutivos, increíble. Accidente laboral que ocurrió ayer jueves en la Fábrica Nacional de Cervezas con un trabajador que quedó con un brazo atrapado en una máquina trituradora. Grave el accidente. La operación Goro dejó que 12 condenados imputados tras un total de 22 allanamientos en Salto. También una operación de la policía relacionada con el narcotráfico en aquel departamento del litoral. Familia de Paysandú denuncia a golpiza alumna dentro de la escuela. Es increíble esta noticia. La misma se encuentra internada por sangrado en el vaso. Luego estaremos ampliando, pero en definitiva, varios compañeros agredieron a esta niña y le provocaron varias lesiones que la llevan a estar en peligro, una situación delicada de salud en estos momentos, reitero, en la ciudad de Paysandú. También información de carácter policial. En esta jornada de viernes 21 de noviembre nos dice que la policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores. Hay 3 detenidos. La policía actuó muy rápidamente luego de la denuncia de la familia. Más información policial, que siempre es nutrida aquí en nuestro país. Un policía y un vecino resultaron baleados tras una discusión en su casa en el barrio Colón. El funcionario del Ministerio del Interior, de 22 años de edad, fue herido en la mano izquierda y derivado a hospital policial. En tanto, el vecino de 31 años resultó baleado en la pierna derecha y fue trasladado en estado grave al Hospital San Boa. El desempleo se ubicó en el 7.3% en el mes de octubre y registró una suba de 4 décimas respecto al mes anterior. Más noticias policiales. Un joven de 18 años en Durazno se encuentra grave por un balazo en la cabeza. Testigos dijeron que jugaba a la ruleta rusa. Padres de alumnos de Casaballe ayer estuvieron dialogando con el presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi, y en la oportunidad le reclamaron al primer mandatario que la inseguridad obliga a suspender clases en el barrio de Casaballe, y Orsi respondió que esta es parte, lamentablemente, de la realidad que afronta nuestro país. Esto en cuanto a lo que ocurría ayer. También en filas de la oposición, el senador del Partido Nacional y ex candidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, aseguró que la gestión de residuos en la capital del país es muy mala, la criticó y propuso tercerizar el servicio de recolección. El Ministerio de Salud Pública, lo decíamos, reporta inconvenientes para acceder a cursos en lo que tiene que ver con su página web, principalmente estos cursos que sobre final de año realizan sus funcionarios. Esto es lo que tiene que ver con la información de carácter policial. Aumentó en la pasada jornada, cuando no, la tarifa del taxi en la capital del país. Estudiantes ya pueden solicitar o renovar la beca de apoyo económico del Fondo de Solidaridad, y la noticia que ayer prácticamente recorrió todos los medios de comunicación, televisivos, radiales, escritos, a nivel de páginas web y demás portales, fue lo que se anunciaba por parte de la Facultad de Psicología, que decidía suspender los parciales correspondientes al segundo semestre de este año 2025. Aludían de que hay una especie de agotamiento de los estudiantes y también del cuerpo docente, y esto motivaba esta decisión. Explicaban tanto el cuerpo docente, luego el decano de la Facultad de Psicología y también los estudiantes, que este último tiempo, en el transcurso de lo que es la discusión del presupuesto a nivel parlamentario, se han realizado por parte de los estudiantes varias ocupaciones, prácticamente en todas las facultades de nuestro país, pero particularmente en Psicología fue más de una ocupación por varios días, y luego también en lo que tiene que ver con los reclamos por el presupuesto, el propio cuerpo docente realizó algún paro. Esto generó atrasos en cuanto al calendario de estudios y márgenes para la preparación de estos parciales correspondientes, reitero, el segundo semestre del presente año, y ello lleva a que haya muy poco tiempo para la preparación de los parciales y luego también para que el cuerpo docente esté
revisando y fallando sobre cada uno de ellos, y por esta especie de, de tiempo que no se da en lo que tiene que ver con la preparación de los cursos y los exámenes, se decidieron suspender estos parciales, algo que criticaron y mucho desde varias tiendas, porque también esto que ocurre en la Facultad de Psicología ocurre en el resto de las facultades, porque todas están reclamando el tema de mayor presupuesto para cada una de las casas de estudio y también han tenido ocupaciones, se sentían agobiados y por eso decidieron no presentarse a los parciales de este segundo semestre. Es un tema complicado, ¿no? Que el agobio afecte a quienes particularmente estudian psicología, que en más de un caso a futuro y cuando se reciban tendrán que tratar muchos pacientes con este tipo de patologías, ¿no? De todas maneras, esto abre un debate que es bien interesante. La pena que no esté Miguel ahora para conversarlo, pero hay que recordar que en este año a la Facultad de Psicología, solamente como dato estadístico, ingresaron 2.000 alumnos, sí, 2.000 alumnos ingresaron este año a Psicología y uno piensa, es verdad, las patologías mentales, depresión, trastornos y demás van en aumento a nivel mundial y Uruguay lamentablemente no escapa a ello y se necesita la atención de profesionales. El tema es si el número es el adecuado de estos 2.000 que están ahora en primer año, los que están en segundo, tercero y cuarto respectivamente, si hay una plaza tan importante para psicólogos. Y ahí se enraba parte de lo que reclaman las casas de estudios, en particular también la Facultad de Psicología, en cuanto al presupuesto que destina el Estado para laudelar, que podemos afirmar, se puede discutir, de que no es el suficiente el que se votará en este presupuesto, el que se le votó en el quinquenio anterior y en el otro, y se sigue con ese reclamo permanente del 6% más 1 para investigación, que es totalmente entendible, que también es totalmente justificable, pero hay realidades que marcan que el dinero es finito, los recursos que tiene el Estado para distribuir a nivel nacional y en particular para la educación son finitos, como también en otras áreas. Uno puede imaginar la atención en salud pública también y otras áreas del país, y el dinero, reitero, es finito y se tiene que ajustar a un presupuesto que debemos coincidir, no es el adecuado, pero también debería plantearse una pregunta si es necesario permitir que tantos alumnos ingresen y si no sería importante hacer una reforma a nivel de la educación terciaria pública y plantear algunos parámetros, ¿no? Es decir, menor cantidad de estudiantes en carreras que tienen una superpoblación de los mismos. Los métodos pueden ser poco simpáticos y serán discutibles y hay ejemplos también a nivel mundial de cómo puede hacer una preselección cada casa de estudio terciaria por historia estudiantil, por méritos, por situación económica, no sé, por un examen que cualifique o no si pueden ingresar, pero acotar el número de estudiantes. Esto seguramente a mucha gente le cae tremendamente mal. No es un recorte de libertad individual. De hecho, también hay que decirlo, hay mucha gente que asiste, muchos alumnos, muchas alumnas, a cualquier facultad en nuestro país con un poder adquisitivo muy bueno y estudian, es verdad, hay costos que pueden ir por el costado, pero particularmente en la UDELAR, en cualquiera de las opciones, el estudio es laico y gratuito y tienen una condición económica buena que podría permitir en definitiva que la carrera terciaria, a modo de ejemplo, se pudiera realizar en una facultad en el orden privado. También hay una realidad, hay muchas personas, muchas no, el quintil más bajo, el segmento más bajo de la población, prácticamente solamente hay un dato estadístico que en el orden del 1 o el 2% y no mucho más de eso, pueden acceder a la educación de carácter terciario, pueden acceder a estudiar en facultad y todavía luego terminar la carrera. Sería bueno plantearse si por méritos de estudio, por trayectoria académica, no sería una buena forma de hacer un filtro y que se pueda atender también ese tipo de necesidades. Hoy existen, y es verdad, las becas de estudio para los estudiantes de facultad, pero las becas están en el orden de unos
15.000 pesos mensuales. No solamente la gente de Montevideo viene a hacer su carrera acá, hay mucha gente que viene del interior, pueden acceder a estas becas, que también se han limitado por un tema que van relacionadas con el tema del presupuesto que se asigna, y tienen que venir del interior, solventar sus gastos durante un mes, estudiando, teniendo que alquilar algún lugar para poder vivir, para alimentarse, para tener locomoción, para vestirse. También se puede acompañar con un trabajo, mucha gente, ¿verdad?, trabaja y estudia, pero en promedio de lo que son los sueldos para gente joven, más una beca, estamos hablando de porcentajes de dinero muy bajos. Esto será algo que seguramente, yo no sé si en el actual periodo de gobierno, pero que en alguna administración y no en demasiado tiempo se debería tratar y estudiar a fondo cómo se puede regular que en algunas opciones de estudio, si la demanda es tan grande, se filtre y el número sea tan bajo. De hecho, también hay datos estadísticos, y me refiero particularmente a lo que ocurre en la Facultad de Psicología. A lo largo de la carrera, en el primer y en el segundo año, son muchísimos los estudiantes que abandonan, por la razón que sea, pero abandonan y dejan la carrera, su carrera y su lugar vacío, cuando otra persona podría haber accedido al mismo. Es decir, da para mucho para discutir, y seguramente este tipo de razonamientos, este tipo de propuestas no es del agrado de mucha gente, pero en el tiempo quizás sería algo bueno para estar planteando, porque el presupuesto es corto y no se puede satisfacer las necesidades de casas de estudios con un alumnado tan importante. 8 de la mañana, 16 minutos. Otra de las noticias que marcó la agenda ayer fue la conferencia de prensa que el entrenador de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, convocó para la pasada jornada a las 20 horas. La expectativa, lógicamente, luego del resultado del amistoso del pasado día martes en Tampa, en el estado de la Florida, donde perdió Uruguay por 5-1 frente a su similar de los Estados Unidos, era si Bielsa se presentaba a esta conferencia de prensa y decía, bueno, hasta acá llegué, por el motivo que sea, por los resultados, por la interna del plantel celeste, y renuncio, o se reafirmaba en los pedales y continuaba de cara al próximo Mundial 2026, que se estará disputando entre México, los Estados Unidos y Canadá, que en definitiva fue el último que nombraba. Bielsa realizó esta conferencia de prensa en su clásico ritmo, que va como en primera siempre y en su vida, y a repecho, pero confirmaba que se mantiene con la misma fuerza que desde el primer día para seguir frente a la selección hasta el próximo Mundial. Vamos a compartir las declaraciones del técnico celeste Marcelo Bielsa ayer en conferencia de prensa. Inclinación que yo tuve, la primera inclinación que yo tuve por producir o solicitar una conferencia de prensa, obviamente después de perder 5-1, los efectos de una derrota de ese tipo siempre genera preocupación y uno debe explicar, ¿no? Pero después de la primera pregunta que a mí me hicieron en la conferencia de prensa de Estados Unidos, contuvo dos palabras: que habíamos sido un desastre y que rompíamos los ojos. Y yo, cuando escuché eso, que nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta, dije, bueno, evidentemente yo tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota. Tengo que afrontarlo y someterme a las preguntas que el público se hace, porque si el encabezado de la primera interrogación son tan graves, a mí me quedó claro que tenía que asumir y enfrentar toda la situación. A partir de ahora estoy dispuesto a las preguntas. Muy bien, entonces comenzamos con la conferencia de prensa. Primera pregunta, Luis Insaurralde. Buenas noches, Luis Eduardo Insaurralde, de Referí. A raíz de lo que acaba de comentar y plantear, y después de la autocrítica que ha realizado a lo largo del año sobre su trabajo, se ha planteado la posibilidad en este tiempo, en estas horas, de
dar un paso al costado o se mantiene con la misma fuerza del primer día para seguir con la selección hasta el Mundial? No, la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial. Marcelo, estamos en vivo para... Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento. Estamos en vivo para Sport 890. Le quiero consultar qué le ha generado a usted en el correr de todas estas últimas horas que se hable tanto a propósito de su continuidad. ¿Cuáles han sido las charlas que ha tenido en la interna con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el director nacional de selecciones, a propósito de lo que fue justamente el partido con Estados Unidos y todo lo que se ha hablado a partir de eso? Bueno, perder 5-1, por supuesto que no es un episodio que se pueda ignorar. Lo que me genera es, hay un término que es para la intimidad, pero uno se siente avergonzado, como cuando se producen resultados de este tipo. Y lo que uno hace es analizar en lo personal primero y luego compartir las preguntas que surgen para explicar una actuación tan negativa con Jorge, que es un especialista, y por supuesto que lo que él pueda decir tiene el añadido del saber específico de la profesión, como es natural, y en relación con el presidente, imagínese que tiene muchas inquietudes y las transmite, las presenta, las plantea y yo las respondo. Que sí, que la inteligencia artificial es importante y que sí, que también hay que usarla, pero hacerle 4 preguntitas tontas a ChatGPT... Marcelo, buenas noches. Gustavo Ricci para FM Voces de Maldonado. Teniendo en cuenta que tiene la fuerza para continuar y también teniendo en cuenta lo que ha expresado en las sucesivas conferencias de prensa en el último tiempo, como que usted se hace responsable del mal momento del equipo y como que no le encontraba un poco la vuelta, ¿qué sería lo que habría que cambiar de acá al Mundial? Si es que hay que cambiar algo. Mire, yo no, en cada vez que me hice responsable de las cosas que le pasaban al equipo, yo me escuchaba o leía un mensaje de Arévalo Ríos que dice, bueno, que el cuerpo técnico, es decir yo, se haga responsable. Yo nunca no me hice responsable. Ustedes no pueden señalar o indicar un momento en que yo no haya asumido la responsabilidad de los malos momentos del equipo. Como tampoco nunca dije nada que lo vinculara conmigo a raíz de los buenos momentos del equipo. Y es un lugar común decir el único responsable soy yo. Yo cada vez que dije que me hacía responsable, expliqué los motivos por los cuales me hacía responsable. Si no, es muy fácil decir, yo soy responsable de todo, no, pero ¿de qué sos responsable? ¿Qué es lo que hiciste mal? Tenés que decir qué es lo que hiciste mal para ver si la frase me hago responsable tiene algún peso o no tiene ningún peso. Entonces, yo siempre me hice responsable y me hice responsable de una manera legítima y no engañosa, porque lo que yo hice en cada oportunidad es resumir cuáles son los errores que creo que cometí. Acá Gonzalo Ronchi de Telemundo, estamos en vivo. Le quería consultar, ¿le consta que los jugadores de la selección en Estados Unidos le trasladaron al Ejecutivo que pretendían su salida? ¿Tiene alguna información de ese tenor? No. Usted sabe, porque se construyen trascendidos, y
también el origen de los trascendidos, los objetivos de los trascendidos, pero también hay sustentos para que lo que se difunde pueda resultar se lo pueda considerar. Pero en el caso en el caso mío en particular, yo tengo contacto con los jugadores, entonces no puedo guiarme por ningún trascendido, sea creíble, no sea creíble, sabiendo qué origen tiene, qué motivación tiene, bueno, todas las cosas que sabemos, todos sabemos, ustedes, yo, todos sabemos que persigue la información que se difunde, porque también hay una cosa que es clara respecto de este tipo de trascendido. Lo que se difunde nunca es el bien. Lo que se persiguen intereses por lo atractivo que significa el sitio este sitio, ¿no es cierto? Para los que lo vivimos y para los que desean vivirlo, que es muy legítimo desearlo vivir. Pero siempre que se produce el momento propicio para facilitar que una conducción trastabille, los que tienen intereses estimulan que el momento y propician que trastabille. Pero usted me dice que si yo contacto con los jugadores y doy por sentado que si los jugadores quieren que me vayan, es muy sencillo, vienen y me dicen, mire Bielsa, queremos que se vaya. Si usted, eso es lo que yo considero, por eso no me puedo guiar por ningún trascendido, me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que el que las siente, las transmite y las dice. Y yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas. Entonces no puedo guiarme por trascendidos o por descripciones. Lo que no descripciones de cualquier origen. Lo que no quiere decir que yo no cometa errores, porque justamente yo cometo errores y aparte los jugadores de fútbol, la relación que tienen con el entrenador es te doy todo, mi energía, mi adhesión, mi esfuerzo, mis convicciones, pero haceme ganar, porque si no, tanto esfuerzo para nada. Ese es un reclamo que cualquier integrante de un grupo le transmite al líder y al que conduce, y es justo. Mira, todo lo que hacemos es si nos ofrece triunfo. Ahora, si producto de tu gestión perdemos un partido 5-1 y lo perdemos de la manera en que lo perdimos, yo no voy a pensar que no pasa nada en lo que siente un jugador de fútbol. Ahora, de ahí a decir, mira, queremos que el entrenador se vaya, me parece que hay una distancia. Marcelo, Fabián Bertolini del Espectador Deportes. Usted dijo en el arranque de la conferencia que no ha pensado en renunciar o dar un paso al costado, quizás en otro momento sí, pero se siente cuestionado y que la AUF puede llegar a tomar una decisión contraria a su continuidad del Mundial. Mire, de la conversación, yo conversé muchas horas con el presidente y con Jorge. La conclusión de la conversación es que todo sigue, que el proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial. Eso es lo que la síntesis y la conclusión final de la conversación con el presidente, por lo cual le traslado esa información
que es una... Así terminó la conversación, digamos. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Abreu de Subrayado. Me quiero centrar más que nada en la parte deportiva y después del 5-1 frente a Estados Unidos. ¿Hay un cambio de plan? ¿Hay una nueva planificación pensando en el Mundial? ¿Qué sector de la cancha le está llevando mayor disconformidad? Y esto puede generar también caras nuevas en las próximas listas, pensando justamente en el Mundial. Muchas gracias. Mire, caras nuevas, creo que no. Puede que haya ausencias significativas, pero recuperar determinadas presencias no son caras nuevas, ¿no? Son jugadores que en estos casos por lesiones no están presentes. Si usted me dice, mire, usted ve alguna figura que merezca un sitio protagónico y con capacidad de resolver la problemática del equipo fuera de los jugadores que yo cito habitualmente, no veo eso. Después, por supuesto, que ustedes con mucho acierto no, porque es tan evidente que cualquiera lo percibe. Nosotros hemos disminuido mucho la capacidad de generar goles. Y el equipo, hay equipos que están armados para defender y contraatacar, y nosotros estamos armados para jugar en campo rival, para tratar de meter más goles. Y eso hace bastante que conseguimos pocas situaciones de gol y conseguimos pocos goles. Entonces, evidentemente, pero ese es un problema del equipo, no un problema de los delanteros. El problema del equipo es que la pelota llegue a la zona donde los ataques se empiezan a cristalizar, no de casualidad, sino producto de una idea, una sucesión de pases que haga pensar que cuando nos acercamos al área rival, un pase último, un pase final o un desborde o un centro nos va a dejar en condiciones de definirlo, de convertir. Durante mucho tiempo, vamos a dividir, como ustedes dicen, en dos partes, pre-Copa América y post-Copa América. Nosotros disponíamos de muchas pelotas para dar un último pase o centrar con intención, que son los dos caminos más claros para generar peligro, y errábamos, convertíamos, nunca fuimos un gran equipo ofensivo, pero sí un equipo con perfil ofensivo. En este último periodo la pelota no llega con claridad a 3/4 de cancha, como para imaginar que esa elaboración prolija del juego es el prólogo de un final de ataque aseado, construido, pensado. Bueno, ese es el problema alrededor del cual yo hace mucho tiempo que busco soluciones para que eso no suceda. Y claro, hay veces hay veces que cambiar el estilo, la primera referencia de cambiar el estilo es cambiar la distribución de los jugadores en el campo. Por eso el famoso plan B, y en vez de jugar 4-3-3, jugar 4-2-4, lo que fuera. Para mí ese no es el problema. El cambio de estilo tiene otras características: jugar al contraataque, esperar para después atacar, generar espacios amplios, refugiándonos en nuestro campo para después tener cómo
crear peligro con pases largos. Bueno, yo no creo en el fútbol que yo propongo, que como usted, no estoy diciendo que lo consigamos, pero sí es el que perseguimos en fútbol, de jugar en el campo rival, disponer, recuperar, porque recuperar muchas pelotas pareciera que es un acto defensivo, ¿no? Queremos recuperar muchas pelotas para tener muchas pelotas para atacar. Queremos jugar en campo rival para estar más cerca del arco. Pero bueno, explicar eso después de haber perdido 5-1, retrotraernos a eso después de haber perdido 5-1, el que escucha puede tener resistencia a valorar lo que estoy diciendo, pero como la pregunta que usted me hace refiere a cómo imagino mejorar la producción del equipo, la imagino así, perfeccionando y puliendo las cosas que nos hagan mejor ofensivamente y que nos acerquen al gol, porque aparte cuando uno juega cerca del arco rival y pierde la pelota cuando llega al área, defender es mucho más fácil que si uno pierde la pelota en el propio campo y no llega a atacar.